La bomba que ha estallado entre Andercel y Kerem Bürsin no la veía venir nadie, y es que la verdad es más fuerte de lo que pensábamos. Oigan, que todo el mundo está hablando de esto, y con razón. Se suponía que Ande y Kerem, nuestra pareja favorita de las teleseries, estaban más unidos que nunca. Vimos las fotos, los viajes, las miraditas, todo muy romántico. Pero, ¿y si todo eso era solo fachada? Porque les voy a contar lo que se está diciendo, y prepárense porque esto sí que revuelve el avispero. Para ser honestos, yo también me lo creí. Cuando salieron esas imágenes de ellos súper cómplices en Italia, pensé que lindo, por fin están felices. Pero resulta que según fuentes muy cercanas la cosa no es tan sencilla. Se comenta que mientras Ande creía tener a Kerem atado y bien atado, él seguía con sus, digamos, aventuras. Sí, han oído bien. Al parecer Kerem tiene un lado muy salvaje que Ande no conocía, o tal vez sí, pero esperaba poder cambiarlo. ¿Quién sabe? Lo que yo creo que está pasando es que Ande es una mujer muy fuerte y segura de sí misma. Ella apostó por Kerem, se dejó la piel en esa relación, y ahora descubre que quizás no estaba recibiendo lo mismo a cambio. Es como cuando piensas que tienes un tesoro y resulta que solo era pirita, ¿me entienden? Es un golpe duro, sobre todo cuando eres una figura pública y todo el mundo te observa. Muchos dicen que Kerem es un conquistador nato y que no puede evitar ser así. Pero yo sospecho que Ande se está dando cuenta de su propio valor. Ya no es la chica que quizás se conformaba con menos. Ahora es una estrella internacional, con un montón de proyectos y un público que la adora. Quizás esta situación la ha llevado a decir, basta ya, yo valgo más que esto. Imaginen la escena. Ella en la cima de su carrera, recibiendo propuestas increíbles, viajando por el mundo, y él con sus hábitos. No digo que Kerem sea una mala persona, ojo. Pero a veces las personas simplemente no son compatibles, y menos aún cuando hay tanta presión y tantas tentaciones a su alrededor. La verdad es que si esto es cierto, es un movimiento muy inteligente por parte de Ande. Se está priorizando a sí misma. Y eso, mis amigos, es algo que deberíamos aplaudir todas y todos. Dejar atrás una relación que no te suma, por más mediática que sea, te da una fuerza increíble. Ahora, la gran pregunta que todos nos hacemos es, ¿esto significa que la relación ha terminado definitivamente? ¿O es solo una de esas crisis que superan las parejas famosas y luego vuelven más fuertes? Porque, seamos sinceros, la química entre ellos era innegable en pantalla. Pero la vida real es otra cosa, ¿verdad? Piénsenlo bien. Si Ande está recibiendo estas verdades impactantes ahora, y está optando por su bienestar, ¿creéis que le temblaría el pulso para cerrar ese capítulo para siempre? ¿O hay alguna posibilidad de que Kerem le dé una vuelta y demuestre que puede ser el hombre que ella merece? ¿Y ustedes, qué opinan de toda esta historia? ¿Creéis que Ande ha tomado la decisión correcta al darse cuenta de esto?